Mi hermana fingió estar en coma para no enfrentar lo que le hizo a mi esposo, y cuando despertó, ya era demasiado tarde. Nadie estaba preparado para ver a Patricia desplomarse frente al ataúd de mi esposo, con la cabeza ensangrentada y un grito que hizo temblar la sala velatoria. Nadie. Ni siquiera yo, que llevaba meses sospechando que entre ellos había algo más que una simple complicidad de cuñados. Mi hermana, la adorada de la familia. La que siempre había tenido la vida fácil. La bonita. La divertida. La que nunca pagaba el precio completo de nada porque siempre había alguien dispuesto a hacerlo por ella. Mi madre, mi padre, sus exnovios, incluso yo. Hasta el día en que lo hizo mi esposo. Y ahora ahí estaba ella, tendida en el piso, fingiendo, sí, fingiendo, estar en coma para evitar responder una sola maldita pregunta. ¿Por qué mi esposo se suicidó dejando solo una nota que decía pregúntale a tu hermana? Todo empezó un año atrás. Bueno, tal vez antes, pero yo era demasiado ingenua para notarlo. Yo creía que mi matrimonio con Julián era sólido, pese a nuestras diferencias. Él era más reservado, controlador a veces, pero muy protector. Yo, más abierta, intensa. Nos complementábamos, pensaba. O al menos eso me decía para justificar que, aunque hablábamos de tener hijos, él siempre posponía el momento. Vivíamos en Medellín, en un barrio de clase media alta donde todos se conocían. La vida tenía un ritmo predecible. Trabajaba como docente universitaria y él como ingeniero en una firma de construcción. Patricia, mi hermana menor, recién había regresado de vivir en Ciudad de México, después de una ruptura traumática con un músico al que nadie en la familia soportaba. La recibimos en casa mientras conseguía un trabajo. Gran error. Al principio todo parecía normal. Ella ayudaba con la casa, cocinaba, reía con Julián como si nada. Yo notaba cierta tensión entre ellos, pero lo atribuí al hecho de que mi esposo era un hombre serio y mi hermana, un torbellino. Pero esa tensión empezó a oler distinto. Algo más carnal, más secreto. Más sucio. Una tarde, encontré el celular de Julián sobre la mesa. Él estaba en la ducha. La pantalla encendida mostraba una notificación de WhatsApp. Te juro que no diré nada mientras viva. El mensaje era de un número sin nombre, pero el tono, la forma de escribir, era ella. Patricia. No quise revisar el resto de los mensajes. No porque no tuviera el valor, sino porque en ese momento entendí que si cruzaba esa línea, ya no habría vuelta atrás. Pero lo hice. Y fue como mirar el fondo de una cloaca donde uno no puede distinguir qué es peor, si lo que flota o lo que se esconde en el lodo. Habían mensajes explícitos, fotos, incluso audios. No era algo reciente. Tenían meses. Tal vez desde el día en que Patricia llegó a casa. Ella y Julián tenían una relación. Y no era una aventura sexual pasajera, era algo profundo, emocional. Él le decía cosas que jamás me había dicho a mí. Ella hablaba de algún día estar juntos sin mentiras. Confronté a Julián esa noche. No me gritó, no me negó nada. Se sentó en silencio y me dijo, no fue planeado. Fue inevitable. Esa frase me destruyó. Yo no lloré. Me paré, le dije que se fuera de la casa, que no quería verlo nunca más. Patricia no volvió esa noche. Ni la siguiente. Cuando regresó, traía una maleta y los ojos hinchados. Me dijo que Julián la había dejado, que era un cobarde, que ella también había sido víctima. Que lo sentía. Que me amaba. Y luego, se encerró en su cuarto. Yo la dejé quedarse. Tal vez por costumbre. Tal vez porque no sabía qué más hacer. Una semana después, Julián se quitó la vida. En su oficina. Con una pistola que había comprado meses antes, según dijo la policía. No dejó más que esa nota, pregúntale a tu hermana. Desde ese día, todo se fue a pique. Patricia fue llamada a declarar, pero dijo estar en estado de shock. De pronto, su estado emocional se deterioró hasta que, supuestamente, tuvo un episodio psicótico. La internaron en un hospital privado y al día siguiente, según los médicos, cayó en coma. Yo no lo creí. Algo no cuadraba. Las pruebas no mostraban daño cerebral, no había signos de trauma severo.
Solo estaba dormida. Como quien cierra los ojos para no afrontar el peso de lo que ha hecho. Mis padres se volcaron a cuidarla. La pobrecita Patricia. Yo, en cambio, no podía dormir. Me sentaba frente a ella, la observaba. A veces sus dedos se movían cuando pensaba que nadie la veía. O su respiración cambiaba si le hablaban de Julián. Sabía que era un teatro. Pero no podía probarlo. Entonces tomé una decisión. Algo que cambió todo. Fui al hospital con una grabadora en el bolso. Me senté junto a ella. Le hablé como si estuviera sola. Le dije que sabía que fingía, que lo que había hecho era imperdonable, que tenía pruebas. Que estaba dispuesta a contarle todo a mis padres. Que iba a revelar los mensajes, las fotos, los audios. Y entonces, lo oí. Un susurro. Un leve, casi imperceptible susurro, no lo hagas, por favor. Saqué la grabadora. Lo tenía. Pero no lo compartí. No aún. Esperé. 3 semanas después, Patricia despertó. La prensa se volcó a cubrir su milagro médico. Mi madre lloraba. Mi padre le agradecía a Dios. Y yo esperaba. El día del entierro de Julián, Patricia insistió en ir. Dijo que necesitaba cerrar ese capítulo. Que era su forma de despedirse. Yo le di permiso. Porque quería verla sufrir. Porque quería que entendiera que no podía escapar. Cuando vio el ataúd, se descompensó. Cayó al suelo. Golpeó su cabeza. Gritó. Y ahí fue cuando todo colapsó. La prensa tomó fotos. Los titulares decían cosas como, la mujer que despertó del coma se desmaya en entierro de su supuesto amante. Porque sí, ya todos sabían. Yo me encargué de filtrar la grabación. De enviar los mensajes a algunos contactos anónimos. Incluso compartí las fotos con una periodista que me debía un favor. La familia se fracturó. Mi madre me llamó monstruo. Mi padre dejó de hablarme. Patricia fue internada de nuevo, esta vez en un psiquiátrico. Dijeron que intentó cortarse las venas. Yo no lo creo. Hoy, 6 meses después, escribo esto desde un pequeño apartamento en otra ciudad. Me fui. Dejé todo. Porque a veces, cuando uno se limpia las manos, el olor no se va. Aunque el agua esté fría. Aunque el jabón sea fuerte. A veces, me pregunto si hice bien. Si debí mantenerlo en secreto. Si exponerla fue justo, o venganza. ¿Pero acaso ella pensó en eso cuando se acostaba con el hombre con el que yo planeaba envejecer? No lo sé. Lo único que sé es que no puedo perdonar a alguien que fingió estar en coma para no enfrentar la verdad. Ni a una familia que siempre protegió a quien menos lo merecía. Y lo más irónico de todo, es que la última frase de Julián fue una orden, pregúntale a tu hermana. Yo no le pregunté. Le destruí la vida. Y tal vez, eso fue aún peor. A veces sueño que Julián entra por la puerta con las llaves tintineando y el gesto serio, como siempre, diciéndome que todo fue una broma cruel del destino. Otras veces, lo veo con los ojos vacíos, acusándome por no haber hecho nada antes, por no haber visto lo obvio, por haber dejado que mi hermana se infiltrara en nuestra vida como una enfermedad silenciosa. Lo cierto es que no hay paz. No hay alivio. Solo un silencio que se arrastra como una sombra por mi espalda todos los días. En esta ciudad nueva nadie me conoce, nadie sabe lo que pasó. A veces pienso en decirlo, en gritarlo en mitad de un café o un supermercado, mi hermana mató a mi esposo con sus mentiras y fingió estar en coma para no pagar por ello. Pero no lo hago. Me lo trago, como me tragué durante años las sonrisas falsas de Patricia, sus bromas que nadie cuestionaba, su forma de manipular el mundo para que siempre girara a su favor. Ahora, al menos, el mundo dejó de girar para ella. Y yo, por primera vez, puedo respirar. Aunque sea entre pesadillas. Aunque sea entre ruinas.